Hola amigos, buenos días. Si notáis que vuestra mascota, ya sea perro o sea gato, empieza a tener una serie de vómitos con muchísima frecuencia, vomita mucho, además un vómito feo y de mal aspecto, oloroso, notáis al mismo tiempo también que le duele mucho su tripa, lo tocáis y el animal no se deja tocar, gime y se lamenta muchísimo, y hasta hace poco era un animal con un cierto sobrepeso, era un animal gordito y que comía con gana, podéis empezar a pensar o a sospechar que vuestro perro o gato está padeciendo una grave enfermedad llamada pancreatitis. La pancreatitis, como os voy a explicar, tiene un tratamiento veterinario, pero el principal tratamiento lo tenéis que hacer vosotros en vuestro domicilio con la alimentación de vuestra mascota. Es por eso que en este vídeo os voy a explicar qué pautas debe seguir esta alimentación, porque debe ser una alimentación muy específica, muy especial. Os explicaré cómo os la podéis hacer vosotros en casa y luego también os aconsejaré, si os lo podéis permitir económicamente, qué productos podéis comprar a vuestra mascota para sobrellevar este grave problema. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. ¿Qué es la pancreatitis? Pues la pancreatitis, como su nombre indica, no es más que una inflamación del páncreas. ¿Y qué es el páncreas? El páncreas no es más que una glándula que está pegadita al estómago y que tiene básicamente dos funciones. Una función muy tradicional es la producción de cierto tipo de hormonas. Esto va por un lado y en este caso nos vamos a olvidar de ello. Pero otra función fundamental, muy importante, es la de producir enzimas para que se produzca una buena digestión. Sin las enzimas del páncreas, la digestión no se puede hacer bien. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ocurre cuando tenemos una pancreatitis, es decir, una inflamación del páncreas, esos enzimas no pueden salir por un conducto que los lleva al intestino para darse la digestión, con lo cual se acumulan y producen una autodigestión, es decir, es como si el animal se estuviese digiriendo por dentro. Imaginaros que tenéis un órgano, en este caso el páncreas, que se empieza a autodigerir. ¿Cómo tiene que ser el tratamiento de la pancreatitis? Pues la pancreatitis la tratamos en la clínica con antiinflamatorios para rebajar la inflamación, haciendo un tratamiento vía intravenosa con algún tipo de antibiótico para prevenir la aparición de cualquier tipo de diarrea secundaria o lo que sea, analgésicos para calmar el dolor y básicamente es eso es lo fundamental, es un tratamiento paliativo, ¿vale? Haciendo que el animal se estabilice. Pero el verdadero tratamiento es un tratamiento que se tiene que hacer a base de la alimentación. La alimentación hay que controlarla muy bien. Si optáis por hacerle vosotros mismos la alimentación, debéis focalizaros sobre todo en darles carnes muy blancas, ¿vale? Estoy hablando de pechuga de pollo sin la piel, nada de piel de pollo, o carne de conejo, acompañado con algún tipo de cereal, como el arroz. No se os ocurra ponerle ni trigo, ni cebada, ni incluso avena. Por lo tanto, iros a preparar alimentos que lleven arroz hervido, verduras y legumbres. Aquí os ponemos un vídeo con las mejores verduras que le podéis dar a vuestro perro. Y ya os digo, carnes blancas, verduras, legumbres y arroz. De cualquier manera, os tengo que insistir, esta dieta está muy bien, pero lo más adecuado, si os lo podéis permitir, porque valen dinero, yo reconozco que no son baratas, son las dietas ya de prescripción, porque están perfectamente diseñadas, tanto para perros como para gatos. Son alimentos que llevan la proteína ya más hidrolizada, con lo cual el páncreas no va a trabajar ya prácticamente nada, lo vamos a dejar descansar, se absorben muy bien, no llevan ningún resto de grasa y además llevan algún tipo de complemento que favorece la digestibilidad del alimento. Si os lo podéis permitir, en la descripción del vídeo os pongo un enlace a la tienda que nos ha permitido Amazon montar en su estructura.
tienda que si compráis algo, la comisión que se nos otorga va directamente a organizaciones que patrocinamos aquí en el canal, a organizaciones de básicamente acogida de animales y la ONG Veterinarios Sin Fronteras.